Hola Alejandra, muy buena tarde. Bienvenida a nuestra primera sesión de nuestra última semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. Aquí, jóvenes, en esta semana nosotros estamos integrando todos los conocimientos de este módulo número 14 en nuestro proyecto integrador llamado la dinámica del universo. Alejandra, ¿existe alguna duda sobre los temas de esta semana, sobre particularmente la estructura de nuestro proyecto integrador y los temas que nosotros debemos de abordar? Josefina, muy buena tarde, qué bueno que se integra. Acabo de retroalimentar su actividad. Eh, eh, Espero que, bueno, pueda checarla y con ello mm, tratar de integrar mejor los conocimientos que nosotros estamos tomando en nuestro módulo número 14. Cualquier duda particular sobre los temas, sobre cómo realizar nuestro proyecto integrador, jóvenes, para eso tenemos esta sesión. Ahora bien, se está generando un video de esta sesión. Ahora bien, aquí, si tienen alguna duda particular, ustedes pueden tomar directamente el audio y o bien escribir por medio de nuestro chat. Recuerden, una vez que suba el video a la plataforma de YouTube, ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que tanto dentro de esta plataforma como en la plataforma de YouTube, sigamos las normas de comunicación virtual. Y bueno, ¿cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo? Y esta es que comprendamos nosotros la dinámica del universo presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. ¿Qué es ese universo natural? Y lo hemos estado abordando a lo largo de esas 4 semanas. Es ese espacio que me rodea, es ese paso donde yo coexisto, donde yo convivo. Ese universo natural puede ser mi área de trabajo, puede ser mi casa, puede ser la ciudad donde yo viva, el pueblo. Los fenómenos que se producen con nosotros a diario los podemos analizar de acuerdo al pensamiento científico. ¿De dónde surge el pensamiento científico? El pensamiento científico surge de la aplicación del método científico. El método científico nos lleva a conocimiento científico, conocimiento que ya está validado gracias a la aplicación de este método, y ese conocimiento científico nos lleva al desarrollo del pensamiento científico. Lo que pasa en la estructura más pequeña de la materia pasa en todo nuestro universo alrededor, y ese universo son las cosas que nos rodean y que nos suceden a diario. Nosotros podemos analizarla gracias al conocimiento que hasta este momento se ha generado. Claro, ese conocimiento es susceptible a un perfeccionamiento, por ello es importante. ¿Qué necesitamos nosotros para nuestra actividad? Necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento con una portada. A este documento nosotros vamos a agregar la liga de una historieta que nosotros hagamos en alguna de las plataformas que se nos están recomendando: Pixton, Storyboard o Canva. Eh, Pixton, desde hace unos meses atrás, no permite el compartir la liga de nuestras historietas, tampoco permite de descargarla. Por favor, limiten el uso de Pixton. Si ustedes tienen licencia para Pixton, adelante, pero Storyboard y Canva, y aprovechen, exploten el convenio que tiene Canva con Prep en línea C para que ustedes puedan realizar su proyecto integrador dentro de este tipo de plataformas. No obstante, si ya lo iniciaron en Pixton, podemos nosotros solventar esa deficiencia de compartir nuestra liga de otro modo. Esto más adelante, un poquito más adelante lo voy a explicar. Rocío, buena tarde, Norma. Ahora bien,
Es importante que nosotros pongamos atención a todas las instrucciones. Recuerden, su proyecto integrador tiene un valor aproximadamente del 30% de su calificación. Es la actividad que más peso tiene en la calificación de este curso y es por ello que sigan las instrucciones. Las instrucciones son claras para nuestra actividad. Primero, nosotros tenemos que hacer un documento donde vamos a colocar una portada con nuestros datos de identificación. Vamos a realizar una historieta digital. Vamos a utilizar Pixton y les vuelvo a repetir, Pixton ya no tiene versión gratuita para poder realizar la historieta, es decir, podemos hacerla, pero no nos va a permitir compartirla ni tampoco descargarla. Storyboard y Canva sí lo permiten. Ok. ¿Cómo podemos nosotros subsanar si lo hacemos en Pixton? Si ya lo iniciamos a hacer en Pixton y no tenemos licencia para poder compartirlo, pueden colocar impresiones de pantalla en el documento en Word. Muy importante, tiene que tener sus datos de identificación en el primer recuadro de su historieta y además de cumplir con todos los puntos que se nos están solicitando. Además de ello, por favor, es importante que verifiquen la calidad de las imágenes, debido a que si las imágenes son muy pequeñas y ustedes las pegan en su documento y al tratar de hacerlas más grandes se pixelean, no voy a poder leer el contenido y si no puedo leer el contenido no puedo evaluarlo. Utilicen estas tres historietas. Para esta actividad tenemos una restricción. Evitemos realizar nuestra historieta en otra plataforma diferente a las que se nos están mencionando, ya sea Storyboard o Canva. Canva es una plataforma increíblemente intuitiva, nos permite compartir nuestras historietas. Exploten esta herramienta. Ok, si ustedes realizan su historieta en Storyboard o Canva, verifiquen que la liga de su historieta sea la correcta, debido a que si yo también no colocan de forma correcta la liga o vaya el enlace para que yo pueda observar su historieta, no la puedo evaluar. Por ello es importante que verifiquen estos puntos. Que yo ya lo empecé a hacer en Pixton, bueno, voy a pegar impresiones de pantalla, pero tengo dos herramientas más, Storyboard o Canva. No se permiten entrega usando PowerPoint, no lo permite, tenemos que usar alguna de estas plataformas. Ok, si mis imágenes se pixelean y yo en vez de utilizar, de pegarlo en Word, lo pego en PowerPoint, ok, adelante, pero esa es la necesidad de pegar, si yo ya lo hice en Pixton. Hacer su historieta completamente en una plataforma que no se nos está proponiendo, se va a considerar no evaluable. Por favor, presten atención a las instrucciones que se nos están dando para poderlo realizar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que contener nuestra historieta? Nuestra historieta tiene que abordar los siguientes aspectos: las características, estructura de la materia y de la energía. ¿Ok? Los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Se necesitan estos 5 aspectos para poder lograr la máxima calificación en lo que es nuestro proyecto integrado. Así es que por ello presten atención a estos puntos. Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Permítanme. ¿Me escucho mejor o me escucho igual? Bien, muchas gracias, Norma, Alejandra, por si se llega a perder el audio, de verdad, mándenlo, avísenme. Ok, muchas gracias. Ahora es importante que cumplamos estos 5 aspectos. Muchas gracias, Eric. ¿Qué tiene que contener nuestra historieta? Hoy, ¿que todos tenemos una facilidad para hacer historietas? No, pero hay algunos de sus compañeros, ustedes mismos, que tal vez hagan historietas extraordinarias.
Lo importante es que cumplamos con estos 5 aspectos que se nos están solicitando. Que si yo utilizo dinosaurios, humanos, extraterrestres, que del desierto paso a la selva, bueno, ese es el contexto de su historieta. Lo importante es la información cumpliendo con estos 5 aspectos. Tenemos que mencionarlos y hacerlo una relación coherente dentro de nuestra historieta. No necesito que me pongan la definición de cada uno de los aspectos que se nos están pidiendo, pero sí que sea explicativa su historieta. Hacer mención de estos aspectos que se nos están solicitando. Ello es muy importante. Adelante, Josefina, dígame. Tome el audio directamente. Eh, por favor, escríbame vía mensajero. ¿Está bien? Mándenme un mensaje para desarrollar ese punto. Mientras, Josefina, vamos a poner atención a este proyecto integrador, ¿está bien? Sobre los puntos sobre los que tenemos que realizar. Además de eso, jóvenes, nosotros, recuerden, en nuestro documento va a ir nuestra portada, va a ir la liga de nuestra historieta o el enlace de nuestra historieta y además una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Finalmente, jóvenes, lo vamos a guardar nosotros con la siguiente nomenclatura, este documento, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14S4PI. Que yo ya inicié mi historieta en Canva o que si es domingo por la tarde y jamás puse atención de que Pixton no tiene una versión gratuita y ya la hice ahí. Bueno, pegamos impresiones de pantalla de esta plataforma siempre y cuando en el primer recuadro contenga sus datos de identificación. Y además de eso, abordar los puntos que se nos están solicitando. Ahora bien, dentro de los puntos nosotros tenemos que colocar las características de la materia y la energía. Recuerden, la materia se rige por una ley y la energía también se rige por otra ley. La ley que rige a la materia es la ley de la conservación de la materia o ley de la conservación de la masa. Lo más correcto es el principio el principio de conservación de la materia. ¿Qué es materia? Materia, recuerden que es todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un espacio, tiene masa que puede ser medible. Puede ser observable o puede ser no observable, pero puede ser medible. Eso es materia, de todo lo que están hechas las cosas que nos rodean. Puede parecer que entre mis manos no existe materia, no la puedo ver, pero existe aire y el aire es materia. Respecto de la energía, ¿qué es la energía? Recuerden que en términos físicos es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. En términos biológicos que nosotros aprendimos nuestra semana pasada, es esa característica o esa habilidad que puede generar un cambio, pero un cambio biológico, de acuerdo a que a los procesos del metabolismo y sobre todo a los procesos de nutrición. Nosotros, en nuestra semana número 2, observamos y además de comprender lo que era la energía, vimos muchas de las manifestaciones. Las manifestaciones de la energía tal vez es lo más habitual para nosotros, como la luz, como el calor, como la energía eléctrica, como el magnetismo. Esas también son unos tipos de energía. Tanto la materia como la energía tienen propiedades. Recordemos, nosotros, respecto de la materia, aprendimos que la materia tiene propiedades generales, tiene propiedades específicas, tiene propiedades químicas, eh, y de todas ellas nosotros las podemos clasificar como propiedades intensivas o extensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que de las intensivas no. Nosotros aprendimos, por ejemplo, propiedades químicas como la reactividad, como la efervescencia. Tal vez quienes investigaron un poco más aprendieron como la acidez o la basicidad,
como el poder de ionización, propiedades físicas como la solubilidad o la maleabilidad y propiedades generales que tiene toda la materia como un volumen, una masa, como un peso. También nosotros aprendimos que la materia se presenta en tres estados fundamentales de la materia, tres estados de agregación fundamentales. Únicamente existen tres estados fundamentales, pero existen más estados de agregación de la materia, sí, pero solo tres fundamentales, lo que es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Para ello nosotros hicimos uso de un simulador de estados en lo cual vimos que si nosotros agregábamos energía en forma de calor o bien agregábamos más materia, y posiblemente si le retirábamos la fuente de calor, podíamos pasar de un líquido a un sólido o bien de un gas a un líquido. Si aumentábamos la energía, pasábamos de un sólido a un líquido y de aquí a una forma gaseosa. Aprendimos las características que tenían o el comportamiento de la materia con cada una de sus características. ¿Cuáles son esos otros estados de agregación? Existe un cuarto estado de agregación de la materia, pero no es fundamental, el cual es el plasma. El plasma es una corriente de iones y electrones. Existen los condensados Bose-Einstein, en los cuales unas partículas subatómicas llamadas fermiones se fusionan en lo que es una temperatura extremadamente baja, la más baja del universo, que es el cero absoluto, dentro de algo que se llama un condensado. Esto no es materia de nuestro estudio, pero ya que estamos estudiando los estados de la materia, pues es bueno complementar ese conocimiento y existe, algunos físicos teóricos indican que existe un estado más que se llaman condensados de Fermi, debido a que es una sustancia que se comporta como un líquido de estas partículas llamadas fermiones, las cuales se pueden condensar. Todavía es un estado de la materia que no se ha validado, a diferencia de los otros cinco, pero recuerden, estados fundamentales y de lo que nosotros debemos de explicar respecto de esos cambios, en esas transformaciones de la materia y sobre todo que comprendamos que son cambios físicos, es el sólido, el líquido y el gaseoso. Esto también nos explica la teoría cinético-molecular de las partículas que componen la materia. Respecto de la energía nosotros habíamos dicho que la energía se rige por una ley, la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y la energía también tiene diversas características. La energía se conserva ya que no se crea ni se destruye. También se transforma y se presenta de muchas formas y puede cambiar de entre ellas. Nosotros, por ejemplo, en la imagen que les pongo en pantalla podemos ver hoy tan populares las energías renovables como la energía eólica o la energía solar. La energía eólica, por ejemplo, por medio de la fuerza contenida en el viento, cambia a energía mecánica. La energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Es muy común que este tipo de energía se almacene como energía química en baterías o en condensadores de tipo ácido o que se use directamente. Esta energía eléctrica o convertida a química llega hasta nuestros hogares. En nuestros hogares hay pocas aplicaciones directas para la energía eléctrica, pero sí sus transformaciones. Nosotros, para podernos preparar un licuado, necesitamos convertir esa energía eléctrica en energía mecánica y poder licuar un plátano con leche, por ejemplo. Para lavar nuestra ropa, si contamos con una lavadora, convertimos la energía eléctrica en energía mecánica, la cual se encarga de lavar nuestra ropa. Que llegamos ya anoche a nuestros hogares debido a nuestras jornadas de trabajo y queremos calentar nuestra comida y tenemos horno de microondas, pues convertimos la energía eléctrica en lo que son microondas, esta parte del espectro electromagnético que también es energía. La energía también la podemos obtener de fuentes nucleares en forma de calor. Este calor lo convertimos en energía mecánica y de aquí en energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la energía solar? La luz la podemos convertir en energía eléctrica gracias a equipos llamados fotoceldas o bien
bueno, estos equipos de estas fotoceldas pueden convertir la energía luminosa en energía eléctrica, ya sea que la acumulemos o la usemos de forma inmediata, pero esto pone en evidencia que la energía se transforma, que de un tipo puede cambiar a otro, sobre todo para la utilidad que nosotros le demos. La energía se traspasa y puede pasar de un cuerpo a otro, por supuesto. Eh, Tal vez alguno de ustedes haya sido eh, mm, espectador de un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico. ¿Qué es lo que pasa cuando un auto a mucha velocidad se impacta con un vehículo que se encuentra estacionado? Esa energía se traspasa y puede proyectar ese cuerpo que se encuentra estacionado en una dirección debido a esta capacidad que se puede traspasar. Por ejemplo, si yo coloco un fulcro y arriba de él una cuchara, y en la cuchara coloco algunos frijoles y golpeo el otro extremo, voy a traspasar la energía y voy a proyectar esos frijoles hacia toda mi habitación. Ese es un ejemplo de que se traspasa. Pero finalmente la energía, también una de sus características es que se degrada. Cuando nosotros la utilizamos, ya no la podemos volver a utilizar. Ya no tiene otro tipo de aprovechamiento. Y esas son las características que rigen a la energía. Y bueno, yo dentro de mi historieta, si ustedes recuerdan, en la semana número 2 hicieron un estupendo trabajo mencionándole a Margarita explicándole acerca de la tabla periódica. Pues en mi historieta yo traje a Margarita, a quienes ustedes le explicaron de forma extraordinaria acerca de la tabla periódica. Y de la tabla periódica nosotros aprendimos que dentro de todos esos elementos, que si bien es cierto, existen algunas tablas donde los elementos oficiales llegan hasta el 104, pero existe espacio hasta el número 118, que los agrupamos en familias, en periodos, que la posición de cada elemento en la tabla periódica nos revela características químicas, físicas, eléctricas, de radio, incluso de radio iónico o de radio atómico, su electronegatividad. Margarita nos viene a explicar acerca de los bioelementos. No debemos de confundir los bioelementos con las moléculas. Los bioelementos son aquellos elementos que encontramos en la tabla periódica y que vamos a encontrar y que son característicos en los seres vivos. Los que existen en mayor abundancia es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. A eso recuerden, nosotros los vamos a conocer como bioelementos primarios. También existen elementos muy importantes, pero que encontramos en una menor cantidad, que se llaman bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y hay que tomar, por ejemplo, estos elementos generalmente los encontramos como iones y los necesitamos también como ello. Si nosotros ponemos atención en particular, nos vamos a dar cuenta de que estos son constitutivos, por ejemplo, de los electrolitos que bebemos cuando estamos deshidratados. Forman una parte muy importante, pero no se encuentran en tanta cantidad como los bioelementos primarios. Y van a existir algunos elementos que vamos a necesitar en muy pequeña cantidad, pero que son necesarios. Los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el flúor, el yodo, el boro, el molibdeno, el silicio. Estos se necesitan en pequeña cantidad, pero que son necesarios para que los organismos vivos funcionen. Por ejemplo, si estuviéramos deficientes en hierro, presentaríamos una anemia. Esto lo podemos fácilmente subsanar por medio del consumo, por ejemplo, de vegetales de hojas verdes, que son muy ricos en hierro, o comiendo cárnicos, que también son muy ricos en hierro. ¿Y por qué mencionamos esta parte de la alimentación con los bioelementos y dónde se encuentran ellos? Porque son características de los seres vivos y que también forman parte de esas funciones biológicas. Que cuando estos bioelementos reaccionan entre ellos, forman biomoléculas. Las biomoléculas las podemos clasificar como biomoléculas inorgánicas, como el agua, las sales minerales o los gases, pero las más importantes son las biomoléculas orgánicas. Recordemos
que principalmente son cuatro: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro de los carbohidratos, su función principal en el ser humano es producir energía de forma muy rápida. En los alimentos, nosotros los podemos encontrar en las harinas, en los cereales, en los azúcares. Los carbohidratos están formados todos de pequeñas unidades llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar, que cuando reaccionan entre sí forman estructuras más grandes llamadas polímeros. ¿Por qué digo que en la función para el ser humano es la fabricación de energía de forma rápida? Porque, por ejemplo, las plantas utilizan los carbohidratos para formar otras estructuras como las celulosas, con las cuales forman su estructura de soporte, como la madera, que después nosotros la extraemos, también las pulpas para formar papel. Esa es la función de los carbohidratos. Los lípidos tienen funciones muy importantes en el ser humano. Por ejemplo, tienen funciones de aislamiento, tienen funciones de protección, tienen funciones hormonales. Todos los lípidos están formados por ácidos grasos. Es importante que como parte de la nutrición humana, nosotros consumamos grasas en cantidad suficiente, no en exceso, y sobre todo de unos ácidos grasos llamados ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque yo no los puedo sintetizar. Rocío nos menciona el colesterol, es importante por supuesto y es esencial para el ser humano. El colesterol, a partir del colesterol, se forman unas sustancias cuando nosotros somos niños y nos estamos desarrollando, forma parte de unas sustancias llamadas cerebrósidos, y los cerebrósidos nos ayudan a que desarrollemos nuestro cerebro de forma sana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya no las voy a necesitar cuando somos adultos? Por supuesto que sí, porque son precursores de las hormonas, particularmente de las prostaglandinas, de otras, por ejemplo, son precursores de los esteroides que yo también produzco, y para mantener sano mis sistemas y todos esos sistemas biológicos son importantes los ácidos grasos. Tiene funciones de protección, les comentaba. La grasa recubre, por ejemplo, mis órganos blandos, recubre mis intestinos, esa es una función de protección. Debajo de la piel tenemos grasa subcutánea y nos ayuda a evitar el calor, nos mantiene aislados. Produzco yo esfingomielinas en mi oreja, la cual la conozco comúnmente como cerilla, la cual tiene una función de proteger y lubricar mi oído interno. Claro que cuando produzco demasiada es importante limpiarla, pero tiene funciones muy importantes. Los lípidos también funcionan en mi cuerpo como almacén de energía, por ello son muy importantes, y muchas gracias por su aporte, Rocío. Las proteínas. Las proteínas tienen funciones, tienen muchísimas funciones. En primera, forman mis huesos, las cuales les da un soporte estructural. Forman mis músculos, los cuales me otorgan movimiento. Les mencionaba la semana pasada, existen unas proteínas que tienen una función catalítica, es decir, ayudan a mi cuerpo a las reacciones bioquímicas y se integran dentro del metabolismo. A estas proteínas las llamo enzimas. Tienen funciones de protección. En mi sangre, mis glóbulos blancos son los que se encargan de atacar virus, atacar bacterias que ingresan a mi cuerpo, y lo hacen mediante marcadores hechos de proteínas. Las proteínas también se encargan del transporte de sustancias. Yo respiro aire, dentro del aire hay oxígeno, e inunda mis pulmones. ¿Cómo es llevado ese oxígeno? Por medio de unas proteínas llamadas hemoglobinas, que se encuentran dentro de mis glóbulos rojos en los eritrocitos. Estas proteínas toman el oxígeno y lo llevan hasta los órganos y las células donde se necesita, gracias a mi sistema circulatorio. Toman el dióxido de carbono producto de mi metabolismo y lo llevan hacia mis pulmones para que exista un intercambio gaseoso. Las proteínas cuentan con funciones específicas, son muchísimas. Todas las proteínas están formadas por pequeñas unidades parecidas entre ellas, llamadas aminoácidos. Existen
como las grasas, aminoácidos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque yo no los puedo sintetizar. ¿De dónde los debo de obtener? A partir de los nutrientes, y estos están en mis alimentos. Cuando somos niños necesitamos 11 aminoácidos esenciales, cuando somos adultos solo 10. Por ello es importante el consumo de proteínas de alta calidad que están contenidos en los cárnicos, en el huevo, en la leche y en los productos lácteos. Van a estar contenidos en los vegetales, por supuesto, pero va a haber deficiencias de algunos aminoácidos que son importantes. Por ello, se les menciona que no son de alto valor biológico, pero aún así son muy importantes. Los vamos a encontrar en las leguminosas como las lentejas, el garbanzo, el frijol, lo vamos a encontrar dentro de la soya y tienen funciones dentro de los alimentos muy importantes. Finalmente, dentro de estas 4 biomoléculas vamos a encontrar a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos. Perdón, perdí la proyección. Ya la recuperé. Los ácidos nucleicos van a ser de dos tipos, el DNA, muchas gracias, Rocío, ADN o DNA. Lo más correcto es DNA. ¿Y esto por qué? Porque todos los científicos en todo el mundo dijeron, vamos a nombrar de forma internacional al ácido desoxirribonucleico como DNA y no como ADN. Es por convención internacional. Lo más correcto es llamarle DNA y el otro es el RNA. Mientras el DNA guarda información química, ¿por qué? Porque está hecho de pequeñas bases llamadas nucleótidos, también de nucleósidos. Bueno, estos nucleótidos, como la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo, cuando reaccionan entre ellos guardan información química formando esa estructura del DNA. Ahí se encuentra la información de quiénes somos nosotros y de qué es lo que necesitamos. Pero ¿quién tiene la capacidad de leer esa información bioquímica? El otro ácido nucleico llamado RNA. El RNA existen de varios tipos. Uno tiene la capacidad de leer esta información. Otro RNA, otra molécula, otro de este tipo de ácidos, tiene la capacidad de traducir esa información. Y hay otro RNA que lleva esta información, ¿para qué? Para que se puedan sintetizar las proteínas que yo necesito. ¿Para qué necesito las proteínas? Para mi crecimiento y desarrollo, para mi metabolismo. Es por ello que son muy importantes estos ácidos nucleicos y también están formados por esas pequeñas unidades. Les mencionaba la semana pasada, las vitaminas serán importantes y son biomoléculas orgánicas, por supuesto que lo son, pero algunos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas reales. No es que él quiera decir que no existan, simplemente es como estas primeras 4 que vimos están formadas por pequeñas unidades muy semejantes entre ellas. En las vitaminas son un cúmulo muy grande de diversas sustancias químicas. Aún así son extraordinariamente importantes. ¿Y por qué? La mayoría de ellas se unen a las proteínas, a las enzimas, para que yo pueda tener un metabolismo correcto. Un exceso de vitaminas me puede causar enfermedades y la deficiencia de las vitaminas también me puede causar una enfermedad, que son muy importantes, por supuesto, pero debido a que son muy diversas, no todos los autores las consideran como biomoléculas orgánicas reales, pero claro que resaltan la importancia de estas. Ahora bien, eh, la materia tiene diversas transformaciones y aquí hay que ser puntual en nuestra historieta, en que nosotros mencionemos las transformaciones de la materia. Nosotros hace un momento vimos que la materia sufre transformaciones físicas en esos estados de agregación. Las transformaciones físicas no cambian la naturaleza de la materia. Un ejemplo claro es el agua. Si yo la convierto en sólido, le llamo hielo. Si yo le agrego mucha energía, es decir, la someto la pongo en una cacerola y en la estufa, se va a evaporar. Sigue siendo agua, por supuesto, solo que en un estado de agregación diferente. La naturaleza de esa sustancia únicamente incluye una transformación física, porque va a seguir siendo agua, solo que agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado vapor o en estado gaseoso. No va a transformar la naturaleza de la materia.
¿Qué pasa en los cambios químicos? Nosotros veíamos que los cambios químicos, que la materia, la ley que rige a la materia es la ley de la conservación o principio de conservación de la materia, la cual nos dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas es el paso de reactivos hacia productos. Cuando ocurre una reacción química y los reactivos se convierten a productos, va a cambiar su naturaleza, pero nosotros no vamos a estar creando ni destruyendo materia, solamente la vamos a cambiar y va a cambiar su naturaleza. Los productos van a tener características diferentes de esos reactivos que se iniciaron. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Yo tengo una hoja de papel y esta hoja de papel yo la voy a arrollar. ¿Qué tipo de cambio estoy haciendo? Un cambio físico. Porque arrugada sí, pero sigue siendo una hoja de papel. Su naturaleza no se está transformando. Pero ¿qué es lo que pasa si yo saco un cerillo o un encendedor e inicio una reacción de combustión? Cuando se termine de quemar este papel, ¿va a seguir siendo papel? No, van a ser cenizas. La naturaleza del papel va a cambiar y ocurrió una transformación química. Exacto, Rocío. Ahí es donde ocurre un cambio químico. Cambio la naturaleza de este papel por cenizas. Si mi reactivo es el papel y yo le otorgo energía, va a convertirse en cenizas. Y las cenizas no las voy a poder convertir yo en papel. A diferencia que si yo tengo hielo y lo derrito se va a convertir en agua y el agua la puedo convertir en hielo, por supuesto, solo le quito calor o bien la refrigero, pero va a seguir siendo agua. Los cambios químicos no. Y existen otros tipos de cambios que sufre la materia, los cuales son cambios nucleares. Alejandra, Marlene, muchísimas gracias. Por supuesto. Entonces, para ser puntual, los cambios físicos no cambian la naturaleza de la materia, mientras que los cambios químicos sí. De los cambios nucleares existen dos fenómenos. Nosotros ya conocimos la estructura de los átomos, sabemos que están formados por un núcleo, donde hay protones y hay neutrones, y los electrones giran alrededor de esto. ¿Se pueden cambiar esos núcleos atómicos? Sí, por medio de transformaciones nucleares. Uno de estos cambios son los procesos de fisión nuclear. Fisión significa romper. ¿Yo puedo romper esos átomos? Sí, generalmente los átomos radioactivos. Cuando se rompen, liberan cantidades enormes de calor y liberan muchísima energía. De aquí que se haya creado la bomba atómica y que también aprovechemos estos cambios nucleares para centrales nucleares y aprovechar este calor para la generación de energía eléctrica. Y no solo ello, también podemos crear medicamentos o equipos médicos como equipos de resonancia magnética nuclear. ¿Y cuál es el otro tipo de cambio nuclear que existe? El proceso de fusión nuclear. La humanidad aún no logra dominar este proceso, pero está muy cerca, increíblemente cerca. Yo creo que en unos 10 o 15 años la humanidad va a poder dominar este proceso. China está muy cerca de poderlo lograr y quiere decir, si el proceso de fisión era un núcleo, dividirlo en dos, los procesos de fusión implican que dos núcleos atómicos, el fusionarlos. Este es uno de los procesos más ordinarios en todo nuestro universo. Nuestro Sol funciona hidrógeno, dos átomos de hidrógeno para convertirlos en helio. En ese proceso libera cantidades enormes de energía y esa energía llega a nuestro planeta en forma de ondas electromagnéticas, en forma de radiación y en forma de luz. Si no fuera por esa energía, no existiría la vida en nuestro planeta, las plantas no podrían existir y nosotros aprendimos dentro de esos niveles tróficos que las plantas sustentan la vida animal en la superficie de nuestro planeta. Entonces, esos son los cambios nucleares, los cambios de fisión, que significa romper los núcleos, y los cambios de fusión, que significa unir esos núcleos donde ocurre la formación de las estrellas. Ahora, algo muy importante, únicamente se fusionan en helio esos átomos de hidrógeno. A la muerte de las estrellas,
ocurre una explosión tan fuerte que esos núcleos se fusionan en elementos más pesados como carbono, como hierro, oro, plata y todos los elementos que conocemos en la tabla periódica. De lo que esté hecho nuestro planeta y de lo que estamos hechos cada uno de nosotros, todos esos materiales fueron hechos dentro de las estrellas. Así es que siéntanse muy especiales porque todos nosotros y sobre todo ustedes están hechos de polvos de estrellas, al igual que todos los materiales que vemos a nuestro alrededor. Explicar las características que tienen los seres vivos, o al menos mencionarlas, y que la materia inerte no posee. Recuerden, por supuesto, Rocío, somos polvo de estrellas. Jóvenes, al menos son 8 características que tienen los seres vivos y que la materia inerte no posee en su totalidad. Al menos tiene que tener constantes estas 8 características. ¿Pueden existir más características en los seres vivos? Por supuesto que sí. Pero todos los seres vivos, desde una diminuta bacteria, una planta, un pez, el ser humano, comparten estas 8 características. Estructura, organización, metabolismo, homeostasis, reproducción, crecimiento y desarrollo, irritabilidad, adaptación y evolución. Estas son las características que tienen todos los seres vivos y que la materia inerte no tiene. Por ejemplo, mi bolígrafo tiene una estructura y una organización, por supuesto. ¿Se puede adaptar? No. ¿Tiene una irritabilidad o una respuesta hacia el medio? No. ¿Se reproduce? No. ¿Tiene un metabolismo? No. Los virus no son organismos vivos. ¿Poseen una estructura y organización? Sí. ¿Pueden reproducirse? Sí se reproducen, siempre y cuando infecten a un organismo vivo. Pueden adaptarse, por supuesto, mutan, pero no presentan una homeostasis, no presentan un metabolismo, no crecen ni se desarrollan. Es por ello que aunque tengan algunas características de los seres vivos, no lo son. Los seres vivos tienen más características, por supuesto. Los seres vivos tenemos una comunicación. ¿Somos los únicos? Claro que no. Las plantas también tienen una comunicación química, al igual que los insectos. Otros mamíferos, como las ballenas, han desarrollado, y los delfines han desarrollado un lenguaje como el ser humano. Dentro de ese lenguaje, el ser humano, como algunos otros animales, hemos desarrollado sentimientos, hemos desarrollado conciencia. Esas son otras características, pero sí, esas son unas características más. Al menos 8 características son las que tienen los seres vivos que nos separan de esa materia inerte. Además, los seres vivos constan de una organización y esta organización nosotros la podemos llevar hasta donde nosotros queramos. Nosotros conocimos en nuestra semana 1 la estructura fundamental de la materia, la cual está compuesta por átomos. Nosotros aprendimos que los átomos reaccionan y forman moléculas. Para los seres vivos es muy importante la formación de biomoléculas. ¿Qué biomoléculas? Los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Estas biomoléculas forman orgánulos celulares. Nosotros aprendimos que hay células eucariotas y procariotas. La célula es la unidad fundamental de la biología y también, jóvenes, a partir de una célula funcional e independiente podemos tener un organismo unicelular. ¿Como cuál? Como las bacterias, como algunos hongos, como protozoarios, y aquellos organismos que están formados de 2 o más células son organismos pluricelulares. Cuando estas células tienen una función en específico, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros sistemas de órganos. Y sistemas de órganos, por ejemplo, en el ser humano tenemos un sistema tegumentario, un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema circulatorio, un sistema endocrino, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema nervioso. Todos estos sistemas acoplados con una función y especialización y con cooperación forman un organismo vivo superior, como una jirafa, como una planta. Las plantas también tienen un sistema circulatorio, tienen un sistema hormonal también. Forman un organismo pluricelular como un delfín, como un zorrillo, como el ser humano, como una suricata. Hasta aquí se acaba ese nivel de organización. No. ¿Por qué?
Porque los organismos conforman poblaciones. ¿Cuál es la población de ustedes? Su población, ustedes están integrados a una población estudiantil junto con todos sus compañeros y sus docentes y sus asesores. ¿Ustedes en su trabajo forman una población? Claro que sí, con todos sus compañeros que trabajan, ya sea en una fábrica, en instituciones de gobierno, si trabajan con su familia en un negocio familiar, ese es su población. Las poblaciones se integran a comunidades, por supuesto, con diversos seres vivos. Seguramente ustedes en sus hogares, en sus departamentos, y en la comunidad donde viven, su barrio, su pueblo o su ciudad, coexisten con otros seres vivos, o tal vez ustedes en su hogar tengan otras mascotas, tengan un gato, un pez, tengan una tortuga, un perrito, tal vez en los árboles que tienen en su casa o en los cables de la luz se posan los pajaritos. Seguramente han visto correr una lagartija por las paredes o esas condenadas arañas que por más que limpiemos la casa siempre hay alguna en la pared. Los mosquitos nos pican mucho en verano. Coexistimos dentro de comunidades con otros seres vivos. Diversos seres vivos en un determinado lugar forman ecosistemas. Hay ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, hay desiertos, hay tundras, hay ecosistemas de montaña, hay ecosistemas secos, hay selva, hay bosques de niebla. Tenemos muchos ecosistemas que conforman nuestra biosfera. A nuestra biosfera le llamamos planeta Tierra. Si queremos llevar este nivel de organización todavía más allá, nuestro planeta es parte de un cúmulo de 8 planetas principales que conforman nuestro sistema solar. 8 planetas principales, sí existen más planetas o cuerpos planetarios en nuestro sistema solar, existen como 2500. En el cinturón de asteroides hay como 300 cuerpos planetarios, un poco menores al tamaño de la Luna, y en el borde exterior de nuestro sistema solar hay muchos cuerpos planetarios muy grandes. Nuestro sistema solar está aislado, no pertenece al brazo de Orión que conforma nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea es la galaxia donde nosotros existimos. Y en el universo hay muchas más galaxias. Podemos darle explicación, por supuesto, y con el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro propio universo. ¿Cuál es ese universo? Mi universo es mi propio cuerpo y conocer esas funciones químicas y bioquímicas y la estructura de la cual está formada. Mi universo es mi hogar con otros seres vivos con los que coexisto, es mi lugar de trabajo. No nos vayamos a tal extremo de explicar los astros, pero eso también conforma ese espacio porque yo habito y soy parte de este universo. Pero lo que nos importa, nuestro módulo número 14, es ese universo natural y cómo nosotros lo entendamos. Finalmente, nosotros tenemos que explicar el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Yo encontré un dato muy interesante que dice que los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta 160 largos millones de años. El ser humano actual, el ser humano moderno, lleva, algunos autores dicen que entre 150,000 y 300,000 años, y tal vez los más catastróficos apunten a que nos vamos a extinguir. ¿Por qué? Porque el ser humano efectivamente ha tenido un impacto en nuestro universo, en nuestro entorno, pero ha tenido un impacto negativo, pero también positivo. ¿Qué inclinación es la que yo voy a explicar en esta parte? La que ustedes deseen. Tal vez lo más impactante son esos aspectos negativos del ser humano en la dinámica del universo. ¿Por qué? Porque hemos contaminado, hemos extinguido especies, hemos sobrepoblado, hemos cambiado esos ecosistemas, estamos cambiando la temperatura de nuestro planeta, generamos cantidades enormes de basura y de residuos hacia nuestro planeta. Pero recuerden, también hemos tenido impactos positivos, el desarrollo de ciencia y de tecnología. Si no fuera por esos desarrollos tecnológicos, nosotros no podríamos tener esta sesión en línea y a distancia, no tendríamos la tecnología para yo hacer o checar mis actividades en mi celular o en mi computadora, para comprender mejor nuestro universo. El ser humano ha tenido
impactos positivos, pero también ha tenido impactos negativos. ¿Por cuál se van a inclinar ustedes? Inclínense por el que mejor quieran explicar. Lo importante es que nosotros expliquemos el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Y sí, efectivamente, hemos tenido, o tal vez... Usted que mire en la tercera ven una señora diciéndole al hombre que le prestara 100 pesos. Dijo, ¿para qué los quieres? Dijo, para comprar agua. Eric. No, en San Barrio, dijo, ¿tú no acabas de comprar? Se llevó en San Barrio, Eric, ¿me puedo apoyar con su micrófono o tiene alguna pregunta pertinente para nuestra sesión? No, pero de una vez, porque es que esta carreta no prende. No, ni tengas. Voy a silenciarlo, Eric, para poder terminar nuestra sesión. Ok, dentro de nuestra historieta nosotros, ¿cuánto espacio le vamos a dedicar? ¿Cuántos recuadros para mi historieta? Los necesarios para que yo pueda explicar los 5 puntos necesarios. Yo voy a poner o explicar cada uno de los conceptos, no, pero mencionar cada uno de los rubros. Yo sé que al menos son 8 características de los seres vivos, las tengo que mencionar, o al menos las que sean representativas. Tengo que poner ejemplos de esos cambios físicos, químicos y nucleares, por supuesto, o mencionarlos, pero mi historieta tiene que ser explicativa abarcando estos 5 puntos. ¿Cuántos recuadros yo voy a necesitar para mi historieta? Los que yo necesite para poder cumplir con estos 5 aspectos. Finalmente, ustedes tienen que integrar una conclusión de media cuartilla en su documento, en la cual van a describir claramente la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. ¿Alguna duda aquí dentro o para realizar su proyecto integrador? Ok. Bueno, algo muy importante para la participación en nuestro foro de integración. Recuerden, ¿cuál es el propósito? Reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio de la dinámica del universo. Y recuerden, nosotros al menos en nuestro foro de integración necesitamos 5 participaciones, al menos 5. Pueden ser más, por supuesto que pueden ser más. Nosotros vamos a iniciar respondiendo a la pregunta detonadora de cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural. Esa es nuestra primera participación. Después nosotros, para nuestra segunda y tercera participación, vamos a comentar a 2 compañeros. Podemos dar una opinión a favor o en contra, dar un consejo, hacerle alguna pregunta. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual y que nos dejemos guiar por el respeto en la relación de nuestro foro. Para nuestra cuarta participación, nosotros vamos a revisar si nos hicieron algún comentario. En caso de que no nos hayan hecho algún comentario, podemos nosotros comentar la participación de algún otro compañero. Y finalmente, nosotros vamos a reunir los puntos más importantes de nuestro foro de integración y realizar una conclusión en la cual nosotros vamos a integrar las aportaciones de nuestros compañeros en relación con esa pregunta que se nos está planteando. Y vamos a explicar por qué consideramos que esos aportes son relevantes dentro de nuestro foro. Recuerden, yo puedo hacer más participaciones, por supuesto, y es mejor, pero al menos necesito 5 participaciones para poder evaluar de forma completa el foro. Ok, jóvenes, y en caso de que todavía no tengan acceso a los recursos de nuestra semana número 4, recuerden realizar sus encuestas. Realizando sus encuestas van a tener acceso a los recursos. Recuerden realizar sus actividades formativas número 7 y número 8 y su autoevaluación. En breve estaré subiendo este video a la plataforma de YouTube para que lo puedan consultar en caso de que tengan alguna duda, o bien escríbanme vía mensajero. También lo pueden hacer vía correo electrónico, pero vía mensajero yo les respondo muchísimo más rápido. Si no existe ninguna duda, me despido. Josefina, Rocío, Marlene, Eric, Alejandra y Norma. Josefina, esa duda particular, por favor escríbamela vía mensajero y le voy a responder a la brevedad posible. Hasta luego y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Que tengan una muy bonita tarde. Adiós. Hasta luego.